Bueno, chicos, me disculpan, sí. Nuevamente se fue el internet, seguimos teniendo los mismos problemas en este nuevo año. A ver, como les venía diciendo, el cuerpo se mueve en el eje X, por lo tanto, esta estructura matemática que está aquí, la escribo de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si se moviera en el eje horizontal, entonces simplemente pusiera en el eje X. ¿Ya? Ahora bien, una vez que ya está esto, lo que hacemos es simplemente escribir las fuerzas que están actuando sobre el objeto en vez de escribir esta parte. ¿Ya? Entonces aquí tengo la tensión 1. Voy a escribir con F. Aquí tengo la tensión 1, que es positiva, por eso la pongo arriba, más la tensión 2 también es positiva, y menos P de peso, que es igual a 0. ¿Ya? De aquí lo que hago es lo siguiente. Analizo. Si esta cuerda que está aquí es del mismo tamaño que la cuerda de acá, entonces son las mismas cuerdas. Es decir, aplican las mismas fuerzas. Por lo tanto, voy a poner esa casito, como la tensión 1 es lo mismo que la tensión 2, entonces yo puedo simplemente escribir de la siguiente manera. La tensión 1 más la tensión 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sustituyendo, estoy cambiando esta forma de escribirlo así. Menos el peso es igual a 0. Una vez que ya tengo esto, entonces puedo sumar tensión 1 más tensión 2, dos veces la tensión 1, menos P igual a 0. De aquí puedo despejar. Despejaríamos la tensión 1, porque el otro valor es negativo, entonces me queda dos veces la tensión 1 es igual al peso. Como quiero despejar la tensión 1, entonces pongo tensión 1 es igual al peso dividido para 2. Ya tengo despejado. Ahora, ¿qué hago con este despeje que está aquí? Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, como el peso es igual a la masa por la gravedad, yo puedo reemplazar en la tensión 1 como peso en vez de m por g sobre 2, ¿ya? Y de aquí puedo seguir. La masa viene a ser los 500 kilogramos. Entonces pongo 500 kilogramos. Como dice por gravedad, la gravedad vale 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aunque 9.8 es lo que más se utiliza. ¿Ya? Y esto dividido entre 2. Entonces hago las operaciones aquí. Tensión 1 es igual a 5 por 9.8. Esto me va a dar, perdón, 500 por 9.8. Esto me daría 4.900 newtons. Y otra vez se pone mal. Ahí, chicos, seguimos con el mismo problema, ¿sí? Bueno, en este momento yo estoy compartiendo mis datos del celular para poderles dar la clase. Así que me disculpen si no repito tantas veces para que no me vuelva a sacar, ¿sí?
A ver, entonces decíamos que hacemos el producto de 509.8 y me da 4.900. 4.900. Ahora, la unidad de medida. Siempre lo que está en paréntesis es la observación. La unidad de medida que me da entre el kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, esto es el newton. ¿Sí? Entonces, esto me da newton. Y sería 4.900 newtons entre 2. Si a 4.900 lo divido entre 2, esto me va a dar 2.450. Entonces, la tensión 1 es igual a 2.450 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este valor, esta respuesta que me acaba de salir aquí? 2.450. Recordando lo que les puse al inicio, que la tensión 1 es lo mismo que la tensión 2, entonces, así como la tensión 1 vale 2.450, entonces la tensión 2 también ejerce una fuerza de 2.450 newtons. ¿Ya? Entonces también ejerce esta tensión. Ahora, si yo sumo estos dos valores, 2.450 más 2.450, me va a dar 4.900. ¿Ya? ¿Y qué significa ahora estos 4.900? Tomando en cuenta el diagrama que nos dio en el inicio, si este era el cuerpo que estaba así, estas eran las cuerdas y este era el objeto pesa 4.900 newtons. Si entre las dos cuerdas, la cuerda 1 y la cuerda 2, también hay 4.900 newtons, entonces, ¿qué puedo decir? Que esto está en equilibrio, porque lo mismo que pesa el objeto es la fuerza que sostiene ese objeto. ¿Ya? Entonces ahí se comprueba que el cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio más. Asimismo, estamos viendo ejercicios del tipo 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo más acácito. Ya. Entonces tenemos la superficie, tenemos la cuerda, vamos a poner una cuerda más larga, ahí. Vamos a poner un objeto, el objeto no necesariamente tiene que ser redondo, puede ser cualquier objeto, ¿sí? Y vamos a ponerle algo de diferente aquí, que aquí tiene, que aquí tiene 1.000 newtons. ¿Ya? Entonces aquí tiene 1.000 newtons. Y ahora, recordando que esto es una cuerda y esto es otra cuerda, ¿ya? Entonces tengo la tensión 1 y también tengo la tensión 2, ¿sí? Entonces lo que hago es directamente realizar el diagrama de cuerpo libre. Lo puedo hacer enfrente, ¿ya? Y en el diagrama de cuerpo libre con colores diferentes voy a ir poniendo las tensiones y los pesos. Entonces digo yo, la cuerda 1 tiene la tensión 1, la cuerda 2 tiene la tensión 2 y la cuerda 3 tiene la tensión, perdón, tiene el peso hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí está el peso, acá estaba la tensión 2 y aquí está la tensión 1. ¿Ya? Una vez que ya hacemos esto, siguiente paso, sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Entonces escribimos sumatoria de fuerzas como está en el eje Y, de Y igual a 0 para que esté en equilibrio. ¿Y cuántas fuerzas tenemos? Entonces pasamos las que están en el diagrama de cuerpo libre.
Tenemos la tensión 1 más la tensión 2 menos el peso igual a 0. Siguiente. Como las cuerdas son del mismo tamaño, entonces la tensión 1 es la misma que la tensión 2. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión 1 más la tensión 1 menos el peso me da igual a 0. Recordemos que el 2 lo estoy cambiando aquí. Ya estoy diciendo que 2 es lo mismo que tener 1. Por eso pongo ahí. Igual a 0. Una vez que ya tengo esto, sumo de nuevo. 2 veces tensión 1 y de paso despejo P negativo al otro lado positivo. Entonces me queda que la tensión 1 es igual al peso entre 2. ¿Ya? Ahora aquí en el gráfico ya no me da la masa porque no está en kilogramos. Cuando sea kilogramos es masa. Aquí me da en newtons. Entonces, si ya me da en newtons, me está diciendo directamente que el peso es 1000 newtons. Tomarán en cuenta eso. 1000 newtons entre 2. ¿Ya? Por lo tanto, 1000 entre 2 me da 500. Ahora, si este 500 es la fuerza que se ejerce en la tensión 1, entonces también 500 es la fuerza que se ejerce en la tensión 2. ¿Ya? Porque son los mismos. Ahora, 500 más 500 me da 1000. Y si a ese 1000, que es el peso que está aquí, está diciendo que si esto pesa 1000, pero entre los dos también hay 1000, entonces hacia abajo hay 1000 newtons y hacia arriba hay 1000 newtons. Por lo tanto, el objeto no se mueve, está en reposo. ¿Ya? Eso significa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya, vamos con otro ejercicio un poquito diferente a este. ¿Sí? Entonces tenemos el mismo objeto, pero ¿qué pasa si ya no existen dos cuerdas? Existen ahora más. Entonces vamos a poner un objeto Sigue, el rectangular. ejercicio que pasó fue con gramos. ¿Perdón? El ejercicio que pasó fue con gramos, ¿no es cierto? No, con newtons. Aquí tenemos, voy a ponerlo con colores diferentes. Una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas y cuatro cuerdas. Las pongo con colores diferentes porque lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué pasa si las cuerdas no tienen el mismo tamaño? Entonces voy a decir, por ejemplo, que esta pesa, perdón, esta tiene una fuerza de 30 newtons. Esta tiene una fuerza de 20 newtons. La azul no conozco. Que se llama tensión 2. Pero la 1 sí conozco. Y es de 200 newtons. ¿Ya? Esa es la 1. Entonces, si el objeto tiene una masa, tampoco les voy a dar el peso, sino que les voy a dar la masa. Si el objeto tiene una masa de 4000 4000 kilogramos, entonces, ¿qué tengo que hacer para que el cuerpo esté en tensión? Para que el cuerpo esté en tensión, lo que tengo que hacer es encontrar este valor. ¿Ya? Y encontrar cuál es el peso de esto. En otras palabras, siempre que les den la masa, lo que ustedes deben encontrar es el peso. Y una vez que ya tengan el peso,
tengo que descubrir cuál es la sumatoria de las fuerzas de arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el peso? Por lo tanto, una vez que ya tengo esto, bien, si quieren pueden seguir con el diagrama de cuerpo libre, si no ya lo pueden hacer un poco más directo. Pueden ir a escribir sumatoria de fuerzas que están en el eje Y es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tengo? La tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 más la tensión 4 es igual a, pero menos el peso, la tensión 4 menos el peso es igual a 0. ¿Cuánto vale la tensión 1? 200. ¿Cuánto vale la tensión 2? No conozco, entonces le dejo con la letra T2. ¿Cuánto vale la tensión 3? 20. ¿Cuánto vale la tensión 4? 30. ¿Y cuánto vale el peso? El peso tampoco conozco, le dejo como P. ¿Ya? Lo que sí puedo deducir es que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces yo ya podría sacarlo al peso, sí, pero en base a estos datos de acá. 4.000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces me daría que el peso es igual, voy a multiplicar 4.000 por 9.8, 39.200. 39.200 newtons. ¿Ya? Pues ya tengo. Lo que podríamos hacer ahora es despejar la tensión 2 porque ese es el único valor que no conozco. Entonces, esto tendría que despejar. Y para ello haríamos lo siguiente. Tensión 2 es igual. Vamos despejando. Si el 200 está en la izquierda, a la derecha se hace menos 200. El 20 se hace menos 20 y el 30 se hace menos 30. Menos 20, menos 30. Y el peso del otro lado se hace positivo. Vamos a ponerle más P. Ahora, una vez que ya está esto, puedo ir sumando. Por ejemplo, menos 200, menos 20, menos 30, se pueden sumar como negativos. Me quedaría menos 250 newtons. Más el peso que es 39.000, creo que era, pero 3.000, sí, 39.200. 39.200 newtons. Más, perdón, hasta ahí nomás, ya, está sumado. Una vez que ya tengo esto, hago la diferencia. El resultado va a ser positivo, entonces si a 39.200 le resto 250, me va a quedar 38.950. 38.950 newtons. Y esta sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo el ejercicio aquí? ¿Cuál es la fuerza de la tensión 2 para que todo el cuerpo esté en equilibrio? La respuesta es 38.950. ¿Cómo comprobamos eso? De nuevo, si yo sumo todas estas fuerzas que están aquí, vamos a poner en la calculadora. Si yo sumo todo eso, 200 más 38.950, 38.950 más 20
más 30 y le resto el peso, 39.200, tiene que darme 0. Y sí, me da 0. O otra forma, si yo lo sumo, lo de arriba me debe dar lo mismo que el peso del objeto, que es lo que está abajo. Las dos formas es la misma comprobación. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí es correcto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, listo. No, ya vamos a hacer un último ejercicio de esto. Y recuerden que de esto va la lección el día de mañana. Pongo acá enfrente porque se me va a cortar con lo de... Entonces, esta es la superficie. Ya, tenemos con colores bien. Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3. Vamos a decir que este es un cuerpo irregular. Ya, vamos a decir que está sosteniendo una roca. Entonces, vamos a decir que la roca es de 2000 newtons. Aquí ya les estoy dando en newtons, acuérdense, si está en newtons, directamente les estoy dando el valor del peso. Pero si les doy en kilogramos, les estoy dando el valor de la masa. ¿Sí? Acuérdense de eso. Bien, entonces las fuerzas, perdón, las tensiones son de la siguiente manera. Este es de 100 y esta es de 800. ¿Cuál sería la final? ¿Cuál sería la final? Es decir, la tensión 3. ¿Ya? Por deducción, yo puedo saber aquí cuál sería. ¿Por qué razón? Porque lo mismo que se sume arriba debe darme aquí abajo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que tener esa respuesta para que me dé 2100 más 80, ¿cuánto me da? 180. ¿Cuánto me falta 180 para llegar a 2000? ¿Cuánto me falta de 180 para llegar a 2000? ¿No? Bueno, entonces como no lo saben hacer mentalmente, hacemos el procedimiento. ¿Ya? Entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tengo la 1800. tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 y eso es igual al peso. Entonces, una vez que ya tengo esto, vamos reemplazando por los valores. 100 más 80 más tensión 3 igual a... Yo ya lo puse al peso acá del otro lado. ¿Por qué razón? Porque aquí va menos peso, pero del otro lado ya se hace más peso. Es decir, yo me salté un paso más, ¿sí? Igual a 2000. Si yo despejo la tensión 3, me va a quedar lo siguiente. 2000 newtons menos 180. Entonces la tensión 3 es igual a 2000 menos 180
1820. ¿Ya? Entonces, la tensión que hace falta en esa cuerda es de 1820 para que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Sí? Acuérdense, sumo todo esto y tiene que darme el mismo valor que está abajo para saber si está o no en equilibrio. ¿Sí? Bien, entonces eso sería todo por esta clase. Voy a ir trabajando poco a poco para que puedan estudiar para las lecciones. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejercicios para que ustedes puedan ir revisando en su casa. Acuérdense, siempre que les diga que las dos cuerdas son iguales, entonces yo puedo hacer este procedimiento. Pero si las cuerdas les dicen que no son iguales, entonces no puedo hacer ese procedimiento. Ya tengo que irlo haciendo directamente y buscar la que necesito, como en este caso la tensión 2 o como en el caso de acá la tensión 3. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos?